12:47 de la madrugada. Viernes de finales de otoño. Soy Elena Valdés, 38 años, madre soltera y abogada defensora de menores. Una vista de emergencia me obligó a dejar a mi hijo a dormir en casa de mis padres, con mi hermano, por primera vez. Una sola noche. Tenía que ser seguro. El teléfono explota. La voz de mi niño me desgarra el alma. Mamá, el tío me empujó después de que lo escuchara suplicarte por esa deuda de 3.800 euros. Caí sobre los cristales rotos. Me quema. Le dijo a la policía que yo ataqué primero. ¿Se lo han creído? Los expedientes caen al suelo. Agarro las llaves. Salgo disparada antes de desatar el infierno que cambiará el mundo de esos policías. Deja tu país y tu edad en los comentarios ahora mismo y acompáñame en esta historia. 18 minutos con el acelerador a fondo y la sangre hirviendo en las venas. El eco de la súplica de mi hermano resuena. Elena, me estoy ahogando. Si se atreven a atar a mi hijo. Entro como un huracán en la zona de urgencias del Hospital General, con el motor rugiendo. La reacción de la gente cuando cruzamos miradas fue de arrepentimiento instantáneo. Las puertas automáticas se abrieron de golpe. Entré a toda velocidad, mis tacones resbalando sobre el linóleo pulido, el maletín golpeando mi cadera como un péndulo. El mostrador de triaje pasó como un borrón. Una enfermera señaló a la izquierda. Box 4. Cortina a medio correr. Mateo estaba apoyado en una camilla estrecha. La bata de hospital le quedaba enorme. Una gruesa brida de plástico ataba su muñeca izquierda a la barandilla. La piel debajo estaba roja y amoratada. Su mejilla derecha estaba hinchada, de color púrpura, con la marca de unos nudillos. Cortes irregulares de cristal surcaban sus antebrazos. 78, tal vez más, supurando un rojo carmesí que ya empapaba las gasas. Carlos estaba apoyado contra la pared a 1 metro de distancia, con los brazos cruzados. Un único y fino rasguño en su dedo índice que apenas rompía la piel. Me sostuvo la mirada con una pereza desafiante. El agente blanco estaba a los pies de la cama, con la libreta abierta. Al reconocerme, fue como si le dieran una bofetada. El color desapareció de su rostro. «Usted es la abogada que consiguió aquella orden de alejamiento el año pasado». Su voz se quebró en la última palabra. El sargento Ruiz, alto, con el pelo rapado y la placa brillante, dio un paso al frente sin dudarlo. Unas tijeras de trauma brillaron. La brida se soltó con un chasquido seco. El brazo de Mateo cayó sin fuerza. La falta de circulación era visible en el temblor de sus dedos. Caí de rodillas junto a la camilla. El maletín golpeó el suelo. Mis manos, siempre firmes en el juzgado, ahora temblaban mientras se cernían sobre las heridas. ¿Quién autorizó atar a un menor víctima de agresión?, exigí, con los ojos clavados en la laceración más profunda, un corte de 10 centímetros que iba del codo a la muñeca. Esto es una infracción del protocolo, falta grave y posible responsabilidad civil. Ruiz guardó las tijeras. La central registró al tío como el denunciante. El chico estaba agresivo, asintió hacia Carlos. Estamos corrigiendo eso ahora. La voz de Mateo salió pequeña y áspera. Me duele, mamá. Lo sé, mi amor. Ajuequé su mejilla ilesa, mi pulgar acariciando el borde del moretón. Vamos a arreglarlo todo. Una enfermera con la etiqueta de Ramos apareció con una bandeja. Suero fisiológico, suturas, vial de tétanos. Dudó ante los restos de la brida. La política dice que solo se quita por orden de la gente. Orden dada, dijo Ruiz. Levanté el brazo de Mateo, orientándolo suavemente hacia la luz del techo. Los fragmentos de cristal brillaban en las heridas como un confeti cruel. Necesitan irrigación y radiografías por si quedan fragmentos. Programen de inmediato. La enfermera Ramos asintió, tomando notas.
Carlos se separó de la pared. Él se abalanzó sobre mí primero. «¡Mira mi mano!», mostró el rasguño como si fuera una prueba. Ni siquiera levanté la vista. Un corte de papel contra una hemorragia arterial. Convincente. El agente blanco cerró su libreta, las mejillas aún pálidas. «Señora, yo respondí al 112. El que llamó, su hermano, dijo que el niño lo atacó con una botella. ¿Y usted ató a un niño herido basándose en eso?». Mi tono podría haber congelado el suero. Ruiz intervino. «Las cámaras corporales estaban grabando. Lo revisaremos». Mateo hizo una mueca cuando la enfermera limpió el primer corte. El tío Carlos me empujó contra los cubos de reciclaje. Las botellas se rompieron cuando caí. Carlos resopló. «El niño es un dramático». Me puse de pie, interponiéndome entre ellos. Los niños dramáticos no necesitan 23 puntos de sutura. La cortina se movió. Un técnico entró con un equipo de rayos X portátil. «El brazo, por favor». Ayudé a Mateo a extender la extremidad, sosteniendo su codo. La máquina zumbó e hizo clic. Las imágenes se cargaron en un monitor cercano. Puntos blancos incrustados en el tejido blando. «3 fragmentos», anunció el técnico. «Consulta de quirófano». Ruiz lo comunicó por radio. Blanco volvió a abrir su libreta, con el bolígrafo suspendido con incertidumbre. Me acerqué a Mateo. «Escala del 1 al 10. 8», susurró. Subió la orden de morfina. La enfermera Ramos empujó la jeringa. Los párpados de Mateo parpadearon. Carlos se movió, rascándose el pequeño corte. «Esto es ridículo. Yo soy la víctima aquí. Las víctimas no se quedan intactas mientras los niños se desangran», dije. Llegó seguridad, 2 guardias con uniformes azules del hospital. Ruiz los informó en voz baja. Uno asintió hacia Carlos. «Caballero, salga fuera para prestar declaración». Carlos se erizó. «No voy a ir a ninguna parte». «Sí, lo hará», respondió Ruiz. «Ahora». Los agentes lo flanquearon. Carlos me lanzó una mirada venenosa, pero se dejó llevar a través de la cortina. Sus pasos resonaron por el pasillo. La respiración de Mateo se ralentizó bajo la medicación. Tracé la marca de la brida, que ya se estaba oscureciendo en un círculo perfecto. «Sargento, quiero el registro de contenciones, las notas de los agentes y los números de serie de las cámaras corporales». «Recopilando», dijo Ruiz. La enfermera Ramos regresó con mantas calientes y las puso sobre Mateo. «Cirugía en 30 minutos. Las familias esperan en la sala. Yo me quedo con él». No discutió. Blanco se quedó atrás. «¿Señora Valdés?» «¿Yo?» La llamada inicial parecía creíble. «Lo siento. Las disculpas no borran las cicatrices». Me suavicé una fracción. «Corrija el informe con precisión». Asintió, escribiendo de nuevo. El técnico de rayos X imprimió las placas y las metió en una carpeta etiquetada como urgente. Firmé la cadena de custodia. Mateo murmuró, medio dormido. «No te vayas. Nunca». Acerqué el taburete. Nuestros dedos se entrelazaron. Afuera del box, las radios crujían con actualizaciones. La voz de Carlos llegaba débilmente, protestando, indignado. El sonido se desvaneció a medida que lo alejaban. Llegó un especialista infantil con ceras de colores y un oso de peluche. Mateo logró esbozar una sonrisa somnolienta. Le puse el oso bajo el brazo sano. Ruiz volvió a asomar la cabeza. Contención eliminada del registro. Disculpa oficial en camino del comandante de turno. Gracias. Dudó. Su hermano pregunta por usted. Que siga preguntando. La especialista comenzó a contar una historia tranquila sobre una tortuga valiente. Los ojos de Mateo se cerraron por completo. Vigile el monitor. Corazón estable. Oxígeno al 98. La enfermera Ramos regresó. El quirófano está listo.
El celador empujó la camilla. Caminé a su lado, sin soltar la mano de Mateo. La brida yacía descartada en el suelo, un lazo de plástico blanco en un charco de sangre seca. Pruebas. Al pasar por el control de enfermería, Blanco nos interceptó. Informe corregido presentado. Menor como víctima, tío como sospechoso. Asentí una vez. Las puertas dobles del quirófano se alzaban ante nosotros. Besé la frente de Mateo. Nos vemos al otro lado, campeón. Se quedó dormido antes de que cruzaran las puertas. Me quedé sola en el pasillo. Mi maletín, olvidado en algún lugar del box 4. La infracción del protocolo sería la menor de sus preocupaciones. El sargento Ruiz me hizo una seña para que me acercara. Desbloqueó una tableta resistente. Volumen bajo, pero nítido. La voz tranquila del operador del 112 llenó el espacio. «Policía, ¿cuál es su emergencia?» La respuesta desesperada de Mateo se escuchó con estática. «¡No me empujes!» Escuché los 3.800 euros, un gruñido, un forcejeo y luego el cristal explotando como disparos. La marca de tiempo se congeló a las 12:31 y 4 segundos de la madrugada. Ruiz deslizó el dedo. Siguiente archivo. Imágenes en bruto de la cámara de seguridad del patio trasero. Infrarrojos granulados. La silueta de Carlos se alzaba en el centro del encuadre, el brazo derecho levantado en alto con una botella de cuello largo brillando. La figura más pequeña de Mateo retrocedía paso a paso por las piedras del patio. Carlos avanzaba, balanceando la botella en un arco amplio. El talón de Mateo tropezó con el borde del jardín. Cayó de espaldas hacia el cubo de reciclaje que se hizo añicos. La transmisión se cortó a las 12:31 y 27 segundos de la madrugada. Exactamente. Ruiz tocó otro ícono. Se cargó un documento judicial escaneado. Juzgado de instrucción número 4. Caso 19 de 04712. Demandante Marisol Reyes, la ex prometida de Carlos. Orden al demandado Carlos Valdés de mantener una distancia de 100 metros, sin contacto, entrega de armas de fuego. Emitida 18 meses antes. Aún activa. Sentí que la habitación se inclinaba. Cada laceración en el brazo de Mateo ahora tenía un precio. Me volví hacia Carlos, que estaba apoyado en la pared del fondo, con los brazos cruzados, su sonrisa de suficiencia desvaneciéndose. «Me suplicaste 3.800 euros la semana pasada», dije, con la voz lo suficientemente baja como para que solo él escuchara el veneno. Me negué. Así que acorralaste a un niño de 11 años en la oscuridad y usaste una botella como palanca. La mandíbula de Carlos se movió sin emitir sonido. Segunda esposa cerrada. Mateo lo había visto desde la camilla antes de entrar. «Esa es la botella», había murmurado, señalando las imágenes congeladas que aún brillaban en la tableta. La rompió justo después de que le dije que te lo contaría. Me había agachado a su lado. «Me lo contaste. Por eso esto se acaba esta noche». Ruiz recitó sus derechos mientras guiaba a Carlos hacia el pasillo. Carlos se giró para lanzarme una última mirada fulminante. «Estás destrozando a la familia por la imaginación de un crío, Elena. La familia no usa la deuda como arma contra los niños», le espeté. Blanco lo interceptó, bloqueando el paso de Carlos. «Caballero, mire al frente». Me miró. Una disculpa en sus ojos, y ayudó a sacar al prisionero. La cortina se cerró tras ellos. Una técnico forense llegó y selló la tableta en una bolsa de pruebas. «La cadena de custodia empieza ahora», dijo, etiquetándola como incidente de urgencias 1104. Exhalé por primera vez en minutos. Los dedos de Mateo encontraron los míos, fríos, pero firmes. ¿Se enfadarán el abuelo y la abuela? Tendrán que enfadarse con la verdad, respondí. Las urgencias zumbaban a nuestro alrededor, pitidos, ruedas, códigos distantes. Una enfermera ajustó el gotero de Mateo. Otra trajo mantas calientes. Memoricé cada fotograma que Ruiz me había mostrado,
grabando las marcas de tiempo en mi memoria muscular. 12:31, 3800, 18 meses. Números que enterrarían a mi hermano. Afuera del box, las radios crujían con los detalles del traslado de Carlos. Capté fragmentos. Celda de detención, evaluación psiquiátrica, fiscal notificado. Cada palabra apretaba el nudo en mi pecho, pero era un nudo de determinación, no de miedo. A Mateo se le cerraban los párpados. Mamá, ¿cuándo podemos ir a casa? En cuanto el médico te dé el alta. Le aparté un rizo de la frente. Luego empezamos de cero, solo nosotros. Logró una pequeña sonrisa, la primera desde la llamada telefónica. La tableta había desaparecido, pero las imágenes perduraban. El brazo levantado de Carlos, la caída de Mateo, el arco mortal de la botella. Pruebas selladas, irreversibles. Una trabajadora social asomó la cabeza, con un portapapeles. Lista. Señora Valdés, necesitamos documentar la violación de la orden anterior para el informe cruzado de servicios sociales. Asentí. Deme 5 minutos con mi hijo. Se retiró. Me acerqué a Mateo. Fuiste valiente en esa llamada, más valiente que la mayoría de los adultos. Tenía miedo, admitió. Tener miedo y ser valiente no son cosas opuestas. El reloj sobre la puerta pasó de la 1:15 de la madrugada. En algún lugar del pasillo, Carlos estaba sentado, esposado a un banco, esperando las fotos de la ficha policial. Aquí, la respiración de Mateo se niveló en un sueño profundo. Mantuve el espacio entre ellos. Madre, abogada, cortafuegos. Ruiz regresó solo, con la gorra bajo el brazo. Cargos preliminares presentados. El juez firmará la orden a las 6 de la mañana. Gracias, sargento. Dudó. Su hermano pidió una llamada telefónica. ¿Quiere a sus padres? Que espere. Ruiz dio un seco asentimiento y se fue. El pasillo se tragó sus pasos. Le subí la manta sobre los hombros a Mateo, con cuidado de los cortes vendados. La marca de tiempo de la cámara del patio brillaba en mi mente. 12:31. Pruebas en píxeles. Un conserje fregaba el suelo de afuera con lejía, cortando a través de la sangre y la neblina antiséptica. Cada pasada borraba la violencia de la noche, pero no el registro, no el audio, no la orden que Carlos había destrozado en el momento en que levantó esa botella. Abrí mi teléfono. Redacté un correo electrónico a la mesa nocturna de la Fiscalía. Solicitud de vista de emergencia. Adjunto transcripción del 112. Prueba de video. Orden de alejamiento 19 de 04712. Enviado. Mateo se movió. Mamá, ¿sigues aquí? Siempre. Volvió a dormirse. Las urgencias se asentaron en su ritmo previo al amanecer. Me mantuve en vigilia, catalogando cada detalle para la lucha que se avecinaba. 3.800 euros habían comprado las cicatrices de mi hijo y las esposas de mi hermano. El libro mayor estaba equilibrado en un idioma que solo los tribunales entendían. La negación de Carlos quedó suspendida en el aire estéril cuando sus ojos se clavaron en Mateo. Un gruñido gutural salió de su garganta. Se abalanzó hacia adelante, con las esposas a medio apretar, su hombro pasando por encima del brazo extendido de Ruiz. El sargento tropezó. Los eslabones de metal tintinearon inútilmente. Los dedos de Carlos buscaron la garganta de Mateo, con saliva salpicando sus labios. Pivoteé. El maletín repicó contra las baldosas y empujé todo mi peso en su camino. Mis palmas golpearon su esternón. El impulso lo traicionó. Su bota se enganchó en la rueda de la camilla. Agitó los brazos como un molino, su cráneo chocando contra el soporte de instrumentos de acero inoxidable atornillado junto a la cama. El impacto sonó como un melón cayendo sobre el cemento. Carlos se desplomó, la frente abierta de par en par en una floración carmesí.
La sangre se extendió por el suelo, mezclándose con charcos de antiséptico. Mateo se encogió detrás de mí, conteniendo la respiración. Ruiz se recuperó primero, clavando la rodilla en la espalda de Carlos mientras apretaba a la segunda esposa. Agresión a un menor bajo custodia. Ladró por su radio con voz firme a pesar del caos. El agente blanco se quedó helado, con el bolígrafo suspendido. Su mirada iba de la forma temblorosa de Carlos al charco fresco que se extendía bajo el soporte. Pasó una página nueva, garabateando furiosamente, borrando su versión anterior línea por línea. Las enfermeras entraron en masa, empujando un carro de paradas que no era necesario. Una presionó una gasa en la sien de Carlos. Otra revisó sus pupilas con una linterna. Protocolo de conmoción cerebral, murmuró. Me arrodillé junto a Mateo, protegiéndolo de la vista. Su mano sana agarraba mi manga, con los nudillos blancos. «Mamá», susurró, con la voz quebrada como el hielo fino. Justo antes de abalanzarse, se inclinó y dijo que pagaría por contarle a todo el mundo lo del dinero. Que de todos modos nadie creería a un niño. Le aparté el pelo de la frente con cuidado de la hinchazón. Escúchame, mi amor. Ya ha terminado de hablar, ha terminado de amenazar, ha terminado de hacerte daño. Mis palabras salieron como terciopelo envuelto en acero. Llegó seguridad. 2 corpulentos guardias con uniformes azul marino. Subieron a Carlos a una camilla rígida, apretando las correas cruzadas sobre su pecho. Sus ojos parpadearon desenfocados, pero el odio persistía. Un médico dio órdenes. Escáner, suturas, consulta neurológica. Ruiz siguió a la camilla hacia la salida, leyéndole a Carlos sus derechos por segunda vez de esta noche. Blanco se acercó, con la libreta cerrada. Señora, necesito su declaración para el anexo. El informe inicial está comprometido. Su nuez subió y bajó. Creí al Valdés equivocado. Asentí una vez. Empiece con intento de agresión en presencia de las fuerzas del orden. Añada amenazas terroristas a un menor. Le dictaré cada palabra. Mateo tiró de mi mano. ¿Me quitará la brida para siempre ya? Ya no está, dije, mirando las ronchas rojas en su muñeca. Una enfermera me entregó una bolsa de hielo. La presioné suavemente contra su mejilla. La hinchazón se había vuelto de un color ciruela furioso. Al otro lado del box, Carlos gimió mientras lo llevaban hacia rayos. La sangre manchaba el linóleo en un rastro de puntos. Ruiz regresó, secándose las manos con una toalla de papel. Está lo suficientemente consciente como para asentir. Admitió que el empujón fue intencional. Afirma que el niño se le echó encima primero. Ambos sabemos que eso es basura. Me puse de pie, con el pequeño cuerpo de Mateo pegado a mi costado. Consigue las imágenes de la cámara corporal desde el momento en que entró en esta habitación. Todos los ángulos. Ya las estoy extrayendo, aseguró Ruiz. Apareció una trabajadora social, la señora Harland, con la placa brillando bajo las luces. Se agachó a la altura de Mateo. «Hola, campeón. Vamos a hacer fotos de tus heridas para el expediente». «Vale. Luego puedes elegir cualquier merienda de la máquina expendedora». Mateo logró asentir temblorosamente. Solté su mano solo el tiempo suficiente para que el fotógrafo trabajara. Los flashes estallaron, capturando cada laceración, cada moretón. Cuando terminaron, Mateo eligió un batido de chocolate. Lo bebió por una pajita doblada, sin apartar los ojos del pasillo por donde Carlos había desaparecido. Blanco se aclaró la garganta. La fiscalía querrá tramitar esto por la vía rápida. Agresión agravada a un menor, violación previa de una orden de alejamiento, podría sumar años. «Que lo hagan», dije. Mi voz llevaba el peso de cada expediente que había cerrado. Las horas se desangraron en la noche fluorescente. Se firmaron declaraciones, se embolsaron pruebas. Mateo se quedó dormido sobre un cartón de batido de chocolate caliente,
abrazado a él como a un oso de peluche. Me senté a su lado, revisando el nuevo informe bajo las luces tenues. La sangre de Carlos había sido fregada, pero el olor metálico persistía. Ruiz se detuvo en la cortina. «El transporte está aquí. Se dirige al ala del hospital de la cárcel del condado. El juez lo verá mañana». No levanté la vista. Dígale al juez que estaré allí con Mateo. Cuando el sargento se fue, Mateo se movió. «Mamá, justo aquí. No volverá, ¿verdad?» «No mientras yo respire». Fuera de la ventana, el primer indicio del amanecer manchaba de rosa el aparcamiento. Se avecinaba otra batalla, pero por ahora mi hijo estaba a salvo. El soporte donde la cabeza de Carlos se había partido aún conservaba una tenue mancha de color óxido. Ninguna lejía podría borrar por completo un recordatorio grabado en acero y sangre. La luz del sol se filtraba a través de las persianas de la sala de espera. Mi teléfono vibró. Ramón. Contesté al segundo timbre. «Elena. ¿Qué diablos ha pasado? Carlos está en el calabozo». Su voz se quebraba por el sueño y el pánico. «Venid aquí. Trae a Carmen». Colgué antes de que pudiera discutir. Mateo dormitaba en reanimación, con los vendajes impecables. Yo caminaba de un lado a otro por el pasillo, con el café frío desde hacía rato. 20 minutos después, mis padres irrumpieron por el ascensor. Ramón, con una camisa de franela arrugada. Carmen, aferrada a su bolso de gran tamaño, como a un escudo. Me vieron y cargaron contra mí. Ramón primero. «Dicen que Carlos agredió a Mateo. Eso no puede ser cierto». Carmen asintió vigorosamente. El niño no debería haber estado escuchando conversaciones de adultos, de todos modos. Dejé de caminar. Conversaciones de adultos que terminaron con mi hijo en el quirófano. Ramón se frotó el cuello. Carlos tiene problemas, seguro. Pero empujar a un niño, él no lo haría. Carmen intervino. Mateo siempre ha sido un entrometido. Tal vez lo provocó. ¿Provocó cristales en su brazo? Mi volumen subió. Una enfermera miró hacia nosotros. Lo bajé a un siseo. «Sentaos, los dos». Se acomodaron en sillas de plástico. Carmen dejó su bolso en el suelo, entre sus zapatos ortopédicos. La cremallera estaba abierta. Algo blanco asomaba. Me arrodillé casualmente, fingiendo atarme un cordón. Mis dedos rozaron un papel grueso y perforado. Saqué uno. Casino Gran Madrid. Apuesta directa de 500 euros a los galgos. Fechada hace 3 días. Otros 800 euros en blackjack. Otros 1.200 euros en la ruleta. El total se sumó en mi cabeza. 3.800 euros exactos. Me puse de pie, con los boletos desplegados como cartas de póker. «¡Explicad esto!». Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. «¡Eso es privado!». Financiación privada para la rabia, que puso a Mateo bajo un bisturí. Me acerqué. Financiasteis su adicción al juego y luego cubristeis la deuda que intentó extorsionarme. Cuando me negué, se desquitó con mi hijo. Ramón intentó alcanzar los boletos. «Carmen, dime que esto no es. Él necesitaba ayuda». La interrumpió Carmen, con la voz temblorosa. «La familia ayuda. Ya sabes cómo los hipódromos se lo comen vivo. Saqué mis ahorros del club de punto, solo para mantenerlo a flote». ¿A flote? Me reí sin humor. Hundió a mi hijo en cristales rotos. Carmen jugueteó con su anillo de bodas. Carlos prometió que era la última vez. Estaba desesperado. Los hombres desesperados no tienen pases libres para aterrorizar a niños de 11 años. Doblé los boletos y me los guardé en el bolsillo. Esto va a la fiscalía. Obstrucción, encubrimiento, elegid vuestro cargo. Ramón palideció. ¿Te volverías contra tu propia madre? Me vuelvo contra los cómplices. Señalé hacia la sala de reanimación. Mateo tiene 32 puntos, porque vosotros dos firmasteis cheques en lugar de poner límites. Carmen intentó agarrarme del brazo. Di un paso atrás.
Sigue siendo tu hermano. Era, en tiempo pasado. Un médico salió, el doctor Singh, con el uniforme arrugado. Señora Valdés, Mateo pregunta por usted. Pasé por delante de mis padres sin decir una palabra más. Ramón me llamó, pero la puerta se cerró tras de mí. Dentro de reanimación, Mateo parpadeó, despertando aturdido. ¿El abuelo y la abuela están fuera? Le acaricié el pelo. Están aprendiendo lo que son las consecuencias. Estudió mi cara. ¿Estás enfadada con ellos? Decepcionada. Hay una diferencia. La voz de Carmen se filtraba a través de la pared, suplicándole a Ramón. La desconecté de mi mente. Mateo bostezó. ¿Podemos comer tortitas luego? Después del alta, con extra de sirope. Sonrió débilmente. Luego hizo una mueca cuando la vía intravenosa se movió. Ajusté el tubo. Seguridad apareció ante la llamada de la enfermera. Política del hospital para disputas familiares. El guardia les pidió a mis padres que esperaran en una sala separada. Ramón protestó. Carmen recogió su bolso, al que ahora le faltaban los boletos. Su rostro se desmoronó cuando se dio cuenta. No me regodeé. Solo vi cómo los escoltaban lejos. El doctor Singh regresó con los papeles del alta. Analgésicos. Previsión en 5 días. Nada de juegos bruscos. ¿Entendido? Firmé. Mateo se sentó lentamente. El tío Carlos de verdad está en la cárcel. Por ahora. Bien. Lo sacamos en silla de ruedas 1 hora después. Mis padres estaban junto a la máquina expendedora, con el café intacto. Carmen intentó establecer contacto visual. Miré a través de ella. Ramón abrió la boca y la cerró al ver mi expresión. En el aparcamiento, abroché a Mateo en el asiento trasero. Saludó a una ambulancia que pasaba, fascinado por las luces. Mientras arrancaba, Carmen corrió hacia el bordillo. ¡Elena! Subí la ventanilla. Los neumáticos crujieron sobre la grava, dejándolos atrás en el humo del escape. Mateo vio cómo se hacían pequeños en el espejo. Parecían tristes. Tomaron sus decisiones. Lo miré. Nosotros estamos tomando otras nuevas. Asintió, acomodándose contra el alzador. Los boletos de apuestas crujían en mi chaqueta. Pruebas. Ventaja. Cierre. La ciudad despertaba a nuestro alrededor, ajena a todo. Mateo tarareaba una melodía del colegio. Conduje hacia casa, hacia lo que fuera que viniera después de que la familia se fracturara. Mi bandeja de entrada emitió un pitido a las 9:17 de la mañana. Fiscal Clara. Asunto Valdés Carlos. Descubrimiento complementario. Adjuntos 47 archivos. Hice clic en descargar mientras le servía los cereales a Mateo. El archivo comprimido se descomprimió en carpetas etiquetadas como audio, video, forense, declaraciones. Primero, un archivo de audio de la señora Elena Gutiérrez, la vecina de al lado. El timbre de su puerta capturó gritos amortiguados a las 12:29 de la madrugada. La voz de Carlos, arrastrando las palabras, pero inconfundible. 3800, o si no. Niño, no te metas. Un golpe sordo. Luego el grito de Mateo, cortado por el sonido de cristales rotos. La marca de tiempo sincronizada con el empujón. Reenvié el clip a mi asistente legal con instrucciones. Mejorar, transcribir, notarizar. Siguiente carpeta. Cámara de seguridad del garaje. Resolución 4K, activada por movimiento. La furgoneta de Carlos estaba bajo el foco de luz. A las 12:27 de la madrugada, abrió de un tirón la puerta del pasajero y arrojó la botella rota al interior. Los fragmentos brillaban en el asiento. El fotograma congelado mostraba la etiqueta, la misma marca del cubo de reciclaje. Informe del laboratorio forense. El hisopo del fragmento más grande
arrojó el ADN de Mateo. Coincidencia del 100%, sangre y células epiteliales. Imprimí la imagen y rodeé la botella con un círculo rojo. Mateo entró, con el cuenco en la mano. Nuevas pruebas. Cosas importantes. Le revolví el pelo. Cómetelo todo. El autobús del colegio pasa en 10 minutos. Recogió los cereales con la cuchara, con los ojos fijos en la pantalla. Esa es la furgoneta del tío Carlos. Exacto, el último P de F. Una carta escaneada en papel con membrete de la cárcel del condado, con el sello postal de hace 2 días. Recluso 48219. El compañero de celda de Carlos, Marcos Herrero, cooperando para reducir su condena. Escrito a mano. Carlos no se callaba sobre el préstamo. Dijo que su hermana se negó a los 3.800 en rotundo. La familia debe rescatar a la familia, repetía sin parar. La noche antes del juzgado, golpeó la pared y dijo que haría que el chico pagara por ser un chivato. Usó al niño para descargar la rabia que no podía dirigir contra ella. Palabras exactas. Firma atestiguada por un funcionario de prisiones. Crucé los antecedentes penales de Herrero. Robo a mano armada, reducido por testificar 2 veces antes. Creíble. La fiscal Clara llamó justo cuando cerraba el archivo. Elena, ¿estás viendo esto? Cada píxel. El gran jurado es el lunes. Esto lo entierra. Motivo, arma, intención. ¿Acuerdo o juicio? Acuerdo. Máxima exposición. Eso pensé. Redactaré la oferta. 7 años. Sin libertad condicional. Crédito por el cabezazo en urgencias. Añade los boletos de apuestas del bolso de Carmen. Cómplice después del hecho. Clara silbó. Eres implacable. Protectora. Mateo terminó su desayuno y enjuagó el cuenco. ¿Tendré que hablar en el juzgado? Solo si quieres que la verdad se escuche más fuerte que las mentiras. Asintió. Se colgó la mochila. El autobús tocó el claxon. Lo acompañé afuera, le besé la cicatriz del antebrazo, que ahora era de un rosa pálido. De vuelta adentro, construí la línea de tiempo en una pizarra. 12:27, botella en la furgoneta, cámara. 12:29, amenaza más empujón, audio. 12:31, caída en los cristales, cámara anterior. Coincidencia de ADN. Confesión del compañero de celda. Las flechas se conectaban como fichas de dominó. Clara me envió por correo electrónico el borrador del acuerdo al mediodía. Marqué 2 cláusulas en rojo y se las devolví. Por la tarde, el laboratorio forense confirmó que no había otro ADN en el cuello de la botella, solo las huellas de Carlos. Por la noche, con los deberes de Mateo terminados, leí la carta de Herrero en voz alta, omitiendo las palabrotas. Así que estaba enfadado contigo, no conmigo. Enfadado con las consecuencias. Tú fuiste daño colateral. Se trazó la cicatriz con el dedo. Daño colateral suena a guerra. A veces, la familia lo es. Lo arropé en la cama y luego volví a la pizarra. Añadí la transcripción de la vecina en negrita. Clara me envió un mensaje de texto. La defensa quiere una reunión de descubrimiento mañana. Carlos alega pérdida de memoria. Respondí. Trae palomitas. La casa se sumió en el silencio. Afuera, el viento sacudía la cámara del garage. Seguía grabando. Seguía vigilando. Las pruebas nunca dormían. El alguacil anunció el número de caso 23.187. Los espectadores abarrotaban todos los bancos. Periodistas, defensores de menores, curiosos locales. Me senté en la primera fila con Mateo, su mano en la mía. Carlos entró arrastrando los pies, con el mono naranja que parecía tragar su cuerpo, las muñecas encadenadas.
Su abogada de oficio, la señora Hargrove, le susurró algo en el último minuto. La jueza Herrero, de pelo plateado y sin rodeos, dio la orden. El pueblo contra Carlos Valdés. Vista de declaración de culpabilidad. La fiscal Clara se puso en pie. Su señoría, conforme a la negociación, el acusado se declara culpable del cargo 1, poner en peligro a un menor, delito grave. Cargo 2, presentar una denuncia falsa a la policía, delito leve. Recomendación: 7 años en el Departamento de Instituciones Penitenciarias, consecutivos, sin libertad anticipada. Hargrove se levantó. La defensa acepta. Turno de palabra, asintió la jueza. Carlos se aclaró la garganta. Empujé al chico. Mentí a la policía. Lo siento. Su voz era plana, con los ojos fijos en la mesa. Clara proyectó las pruebas, la forma de onda del audio de la vecina, la imagen del garaje, el informe de ADN, la carta del compañero de celda. Premeditación clara, su señoría. La presión por la deuda escaló a la violencia. La jueza Herrero lo revisó. Sentencia aceptada. 7 años. Crédito por el tiempo cumplido. Solicité leer el impacto en la víctima. La jueza lo concedió. Me levanté, sin necesidad de notas. Carlos Valdés puso en peligro a mi hijo por negarle un préstamo. Usó los lazos familiares como arma. Hoy corto esos lazos permanentemente. Corto las relaciones con Ramón Valdés, Carmen Valdés y Carlos Valdés para siempre. Sin visitas, sin llamadas, sin reconciliación. Hubo jadeos en la sala. Ramón y Carmen estaban sentados 3 filas más atrás, con los rostros pálidos. Carmen se aferraba a un pañuelo de papel. Ramón miraba al suelo. Clara añadió: El Ministerio Fiscal se une a la solicitud de una orden de alejamiento permanente que incluye a los menores. Hargrove objetó débilmente. Sanación familiar. Denegado, cortó la jueza Herrero. Señora Valdés, acérquese. Lo hice. La jueza habló en voz baja. Orden concedida. Barreras civiles y penales. La violación supone desacato y cárcel. Firmó con un floritura. La cabeza de Carlos se levantó de golpe. ¡Elena! Los alguaciles intervinieron. Los grilletes repiquetearon mientras lo sacaban. Estiró el cuello para darme una última mirada. La devolví con hielo. La sala del tribunal se vació lentamente. Los periodistas rodearon a Clara. Mateo tiró de mi manga. ¿Para siempre significa nunca? Nunca. Salimos al pasillo. Ramón nos interceptó. No puedes borrar la sangre. Acabo de hacerlo. Guié a Mateo para pasar de largo. Carmen gritó: «¡Sigue siendo tu hermano!». Era. Seguridad los escoltó hacia afuera por una puerta lateral. Afuera, los flashes de las cámaras estallaron. Protegí a Mateo. Sin comentarios. Llegamos al coche. Se abrochó el cinturón. Se siente raro. Bien, ¿raro o malo? Bien, como tener espacio para respirar. Arranqué el motor. El juzgado se hizo pequeño en el espejo. Los escalones de mármol brillaban bajo el sol del mediodía. Mateo, que hoy cumplía 12 años, estaba frente al podio, con el micrófono ajustado a su altura. Los periodistas rodeaban el escalón inferior. Defensores de los niños llenaban las gradas. Llevaba la chaqueta azul marino que le había comprado para la graduación de primaria. La corbata recta. Panel sobre prevención de la violencia juvenil. El moderador anunció: Orador víctima, Mateo Valdés. Agarró los bordes del podio. Nudillos pálidos. Hace un año, mi tío me empujó contra unos cristales por un dinero que quería de mi mamá. Yo tenía 11 años. Los cortes necesitaron cirugía.
Le mintió a la policía. Dijo que yo lo ataqué. Surgieron murmullos. Las cámaras hicieron clic. Estoy aquí porque los niños no deberían pagar por los errores de los adultos. Las deudas no justifican las amenazas. La familia sí. La verdadera familia protege. Los aplausos se sucedieron en oleadas. Bajó del estrado. Lo abracé con fuerza. La palabra orgullo se queda corta. Se acercó el presidente del panel, un senador del estado. Palabras poderosas. Estamos financiando nuevas líneas de ayuda gracias a testimonios como el tuyo. Mateo asintió tímidamente. De vuelta en la oficina, Asistencia Legal Infantil Costera, mi organización sin fines de lucro lanzada 6 meses antes. El personal nos esperaba con una tarta. El glaseado decía: «Feliz 12 cumpleaños, campeón. Un año más fuerte». Los globos rebotaban contra el techo. La había fundado en un local comercial reformado, pro bono. Órdenes de alejamiento, custodia de emergencia, derivaciones a terapia. Nuestro primer caso, un niño de 10 años que huía de un padre ludópata. Un eco, pero no el nuestro. Mateo cortó la tarta. Chocolate con vainilla. Perfecta. Los becarios vitorearon. Uno le entregó una tarjeta firmada por 20 clientes. «Nos diste valor». El teléfono zumbó. La fiscal Clara. Actualización rápida. Carlos está paralizado. ¿Una pelea en el patio de la cárcel por una deuda de póker no pagada? Un recluso lo apuñaló. Médula espinal seccionada. Silla de ruedas de por vida. Me excusé y salí al pasillo. Karma. Consecuencias. Visitas, ninguna. La orden de no contacto se mantiene. Volví a la fiesta. Mateo estaba lamiendo el glaseado. ¿Todo bien? Mejor que nunca. Por la noche caminamos por el paseo marítimo de la playa. Las olas rompían abajo. Él lanzaba piedras al agua. Fundaste el centro por mí, por nosotros y por cada niño que necesita uno. Se guardó una piedra lisa en el bolsillo. La lección se había asimilado. Las deudas no justifican las amenazas. La familia sí. Repetí su frase. Él sonrió. Suena oficial. En casa. Él hacía los deberes mientras yo revisaba las subvenciones. Asistencia Legal Infantil Costera había atendido a 43 familias, asegurando 12 tutelas permanentes. Hora de dormir. Mamá, ¿puedo dar charlas en los colegios la próxima vez? Ya estás contratado. Chocó los puños en el aire y luego bostezó. Lo arropé. Se imprimió el primer informe anual de la organización. Foto de portada, Mateo en esos escalones. El pie de foto, sus palabras. Correo electrónico de medianoche de instituciones penitenciarias. Traslado médico de Carlos aprobado. Instalación estatal. Indefinido. Cerré el portátil.